Hola trader, bienvenido a GPLG Binary. En este video vamos a ver cómo podemos identificar un retroceso, cuando el retroceso es válido según el concepto Smart Money, cómo mapear correctamente el mercado. Antes de esto vamos a verlo en línea, ¿ok? Vamos a verlo en línea y luego vamos a verlo en gráfico de velas. Primero que todo, ya todos saben que el precio se mueve en dos ciclos, en tendencia alcista o tendencia bajista. Y a veces también tenemos consolidación, pero ya sale eso, o sea, está en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Supongamos que aquí tenemos una tendencia alcista y aquí tenemos un impulso. Este impulso termina al tener un retroceso. Entonces, si tenemos aquí un impulso, acá tenemos un retroceso, entonces aquí tenemos un máximo. Ese es un retroceso, ¿sí? En gráfico de línea. Ahí tenemos un retroceso, aquí tenemos un máximo, pero ese es un retroceso. Pero si el precio llega acá, nos hace un boss, según el concepto Smart Money, ahorita este retroceso es válido. Si el retroceso no nos hace un boss, significa que el retroceso no es válido. Ya le explico. Es como decir, bueno, yo les voy a, es como decir que tú vas al mercado y alguien te dice ya, dame comprando bebida X. Llegas al mercado y encuentras un montón de bebidas, pero no encuentras la bebida X. Eso no significa que el mercado no tiene bebida. Sí tiene bebida, sino que no tiene la bebida que tú estás buscando. Entonces es lo mismo. Pongamos el precio hace esto, impulso, retroceso. Aquí tenemos este máximo. El precio llega a este punto, no logra romper este y baja. ¿Ok? Entonces, este sí es un retroceso. Pero según Smart Money Concepts, ahí el retroceso no es válido, porque acá el precio ya no logra hacer un máximo más alto que el máximo anterior. Y ahorita vamos a verlo en gráfico de velas. Para tener un retroceso, supongamos que el precio aquí tenemos un impulso, ¿ok? El precio está acá y ahí tenemos una vela contraria al impulso. Para tener un retroceso, ¿qué nos dice ahí? La teoría que el precio, en este caso sería la vela contraria, tiene que romper el mínimo de la vela más alta del impulso. Entonces, ahí sí vamos a identificar la vela más alta, tenemos impulso, es esa vela de acá. Aquí tenemos su máximo, es por eso es la vela más alta, porque el máximo de la vela es la más alta. Y aquí tenemos su mínimo. Entonces, si el precio baja, logra terminar debajo de este mínimo, aquí tenemos ahí un retroceso. Entonces, ahí al tener un retroceso y el impulso de aquí ya termina ya. Aquí tenemos un máximo. Entonces, ahí ustedes saben cómo trazar soporte y resistencia. Entonces, aquí ustedes ya pueden trazar ya su resistencia aquí. Porque aquí tenemos el retroceso. El retroceso ya puede bajar. Ya no sabemos hasta dónde va a llegar, pero tener un retroceso, ahí sí tenemos. Entonces, aquí tenemos este como retroceso, ¿ok? Es un retroceso, pero si el precio sube aquí, llega, no logra romper la zona, según Smart Money Concepts, este no es un retroceso válido. Digamos que el precio sube, rompe esa zona, entonces aquí tenemos un boss. Al tener un boss, ustedes saben que ese es un extremo. Ya expliqué la última vez porque el extremo es una zona importante. Entonces, al tener este extremo, para el concepto de Smart Money, este es un retroceso válido. Entonces, hay tres reglas más para que sea de alta probabilidad, pero ahí es un extremo, entonces es una zona de interés.
¿Listo? Entonces aquí vimos que para tener el retroceso, ¿ok? Para el retroceso, el precio ya tiene que romper el mínimo de la vela más alta, ¿ok? De la vela más alta del impulso. Entonces, vamos a ver acá si tenemos un retroceso, porque el retroceso puede formar en una vela, dos velas, puede ser tres velas y puede ser varias velas. Aquí tengo algunos ejemplos, pero eso dependerá del precio. Solo tienes que saber la teoría. Pongamos que aquí tenemos el impulso. Identificamos la vela más alta del impulso. Y aquí tenemos una vela contraria al impulso. Pero esa vela ahí no logra cerrar debajo del mínimo de esa vela. Ahí tomó liquidez de la zona. Entonces aquí la mecha de este es más baja. Ya tomó liquidez, pero no logra cerrar debajo de este. Entonces todavía aquí no tenemos un retroceso. ¿Sí? Entonces si el precio en vez de bajar nos hace esto, entonces ahí para mapear este de acá no podemos decir impulso, retroceso, impulso. Aquí no tenemos retroceso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí para tener un retroceso acá, el precio llega, nos hace esto, nos da esa vela. Como ya tomó liquidez de este, la mecha ahorita que nos interesa es esa mecha de acá. Si el precio baja con una vela bajista, o puede ser de cualquier color, pero si el precio logra cerrar debajo de este, o logra cerrar debajo de este, entonces ahí podríamos decir que ya tenemos un retroceso. ¿Sí? Entonces, esa vela tomó liquidez de este, entonces esa mecha nos interesa ahorita. Si una vela logra cerrar debajo de este, entonces aquí tenemos impulso, ahí tenemos un retroceso, entonces aquí tenemos un máximo. ¿Ok? El precio también nos puede darle de otra forma. Supongamos que tenemos esto. Hay que prestar atención al analizar el mercado. Aquí el precio hace eso. Nos da este de acá, nos da un impulso, ¿ok? Nos da esa vela, una vela contraria al impulso. Esa vela logra romper el mínimo de este, pero acá lastimosamente no tenemos retroceso. ¿Por qué? Porque la vela más alta del impulso es esa vela. ¿Por qué ahí? Porque esa vela ya tomó liquidez de esa vela. Al momento que esa vela tiene, su mecha es más alta que la vela de acá, entonces esa vela ya no es la vela más alta, porque el impulso, en este caso, llega hasta aquí. ¿Ok? El impulso llega hasta aquí. Entonces, la vela más alta es este. Ahora debemos esperar una vela que podrá cerrar debajo del mínimo de esa vela. ¿Sí? Ahí son formas que podemos encontrar. Bueno, vamos a ponerlo de este color. Así. Entonces, al tener esa vela que logra cerrar debajo de este, ahora sí podemos decir impulso, ¿ok? Retroceso y podemos trazar eso como una resistencia o como un punto máximo. Otra forma que podríamos encontrar esto. El precio llega aquí. Tenemos esa vela que es la vela más alta del impulso, ¿ok? Tenemos esa vela bajista, ¿ok? Que no tomó liquidez, ahí está dentro de este. Nos da esa mecha, aquí nos da esa vela bajista. Quiero cerrar debajo de la mecha de este. Una pregunta, ¿aquí tenemos retroceso o no tenemos retroceso? Aquí todavía no tenemos retroceso. ¿Por qué? Porque aquí identificamos la vela más alta, que es esa vela, que dice la teoría que el precio tiene que cerrar debajo del mínimo de la vela más alta. Entonces, si el precio todavía no logra cerrar debajo de este, ahí todavía no nos dicen nada esas dos velas. Tenemos que esperar que una vela logra cerrar debajo de este de acá. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos decir que sí, ahí tenemos un impulso, hay retroceso. ¿Por qué? Porque esa vela logra cerrar debajo de este. Ahora, vamos a ver otra forma.
Tenemos aquí un impulso. Ahí tenemos esa vela. Tenemos esa vela que sube, que logra que tomó liquidez de esa vela. Significa que ahí tiene, su mecha es más alta que la de acá. Entonces, y nos da esto acá. Y tenemos una segunda vela roja que logra terminar debajo de este, pero no terminó debajo de acá. Otra pregunta. ¿Tenemos retroceso o no tenemos retroceso? Aquí sí tenemos retroceso. ¿Por qué? Porque acá tenemos la vela más alta del impulso, es esta de acá, porque su mecha es la más alta, ¿sí? Entonces, como esta vela logra cerrar debajo del mínimo de esa vela de acá, entonces aquí tenemos el retroceso. Eso, chévere. Entonces, así ustedes ya pueden, ya vimos cómo identificar un retroceso. El retroceso, según Smart Money Concepts, cuando es válido, es cuando ya tenemos un boss. Pero el mapeo, al saber ya identificar el retroceso correcto, entonces aquí, que sea válido o no, ustedes ya sabrán cómo ya mapear el mercado. O sea, aquí impulso, retroceso, aquí impulso, retroceso, aquí ustedes saben que ya no hay retroceso, hay que esperar a ver si tenemos rompimiento. Entonces, aquí también nos van a decir impulso, retroceso, porque ustedes saben, si no tenemos una vela que cierra debajo de este, todavía no tenemos retroceso. Este es la forma correcta de identificar un retroceso. Ya saben cuándo es válido según el concepto de Smart Money y a eso nos ayudará a mapear correctamente el mercado. Ahora vamos a verlo en una tendencia bajista. Aquí tenemos una tendencia bajista, el precio baja. Lo primero que debemos hacer es identificar la vela más baja del impulso. Aquí tenemos un impulso. Entonces, para ver el retroceso, vamos a buscar la vela más baja. La vela más baja es esta de acá. Entonces, porque este es la roja, pero esa vela logró tomar liquidez de esa vela de acá. Su mecha es más baja que la de acá. Entonces, el mínimo que nos interesa ahorita, el máximo en este caso que nos interesa es el máximo de esa vela de acá. ¿Qué pasa? Esa vela sube, hace un máximo más alto que el máximo de esa vela, entonces aquí, y no logra cerrar debajo de este, todavía no tenemos soporte. Ahí nos interesa a este. ¿Qué hace el precio? Baja. También tomó liquidez de la vela, pero no sube, entonces baja. Hasta ahorita no tenemos nada. Hasta que llega esa vela, sube, cierra arriba de esta vela, entonces ya logra cerrar arriba de máximo de esta, ¿ok? Entonces ahí la vela más alta sigue siendo este porque es la vela que tiene su mínimo más bajo, pero aquí esta tomó liquidez, nos interesa esta tomó liquidez de este, nos interesa esta, esa vela ya logra cerrar debajo de este, ahí podemos trazar el soporte. ¿Ok? Ahí podríamos decir impulso, aquí tenemos un retroceso, no sé, puede seguir ahí o puede terminar acá, el precio baja, entonces aquí sería impulso, retroceso, y luego nos podría dar un nuevo impulso. Acá tenemos este, por ejemplo, tenemos este de acá, tenemos el impulso, tenemos para ya identificar el retroceso, debemos buscar la vela más alta, más baja en este caso, perdón. La vela más baja es la que tiene su mecha más baja, es esa vela de acá. Entonces, vamos a ver si el precio en un movimiento contrario si puede romper el mínimo o cerrar debajo del mínimo, del máximo, perdón, de este. Entonces, el precio con esa vela sube, cierra arriba de este. Entonces, aquí podemos decir impulso. Desde esa vela, retroceso. Puede seguir subiendo o puede que el retroceso termine ahí. Pero acá tenemos impulso y retroceso. El tema que sea válido o no, ustedes saben, tenemos trazada el mínimo. Si el precio rompe esto, es según Smart Money Concepts. Ahí vamos acá. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos este que es un impulso. Aquí tenemos la vela más baja, que es esta de acá. Aquí tenemos su máximo, no tiene mecha, pero su máximo es el mismo punto de cierre ahí.
¿Qué hace esa vela? Sube, tomó liquidez de este, ¿ok? Hizo un máximo más alto que el máximo de acá. Entonces, todavía aquí no tenemos retroceso. Para tener un retroceso, ahorita, eh, el máximo que me interesa es este. Entonces, lo que estoy pendiente, quisiera ver que una vela debe subir y terminar así. Al terminar arriba de este, entonces aquí podríamos trazar o mapear el mercado así. Un impulso y retroceso, porque ahí si tenemos este de acá, el precio, si era ahí arriba de este, ahora sí tenemos el retroceso. Ahora, trader, vamos a ver este modelo. ¿Sí? Tenemos este modelo, el precio nos hace esto, nos hace impulso, ¿ok? Tenemos este. Vamos a ver si es un retroceso. No es válido, si es un retroceso. Puede ser un retroceso que no es válido, pero tenemos que ver que si es un retroceso para trazar soporte y resistencia. Entonces aquí, identificamos aquí la vela más baja es esa de acá. Entonces, el punto más alto que nos interesa es este punto. El precio aquí nos da una vela, nos deja eso, nos da otra vela. Esa vela logra ser al de arriba de este, pero hasta ahorita ya el precio todavía no logra cerrar arriba de este, porque la vela más baja es este. Entonces, si el precio no me hace si el precio aquí no me hace esto para cerrar ya arriba de este punto, entonces aquí no tengo retroceso. Al tener este de acá y el precio cierra arriba de este, ahorita sí, tengo mi soporte, puedo trazarlo. ¿Ok? Ahí tengo un retroceso. Y vamos rápidamente al mercado a ver cómo ya podemos mapear el mercado. Supongamos que tenemos este. ¿Ok? Vamos a considerar esto de acá. Aquí tenemos este de acá. Podríamos decir aquí es un impulso. Acá tenemos retroceso o no. Aquí no tenemos retroceso porque de esa vela, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aquí no tenemos retroceso. La vela más, digamos, supongamos que todavía no tenemos este. La vela más baja es este porque ya su mínimo es más bajo que este de acá. Pero el precio no logró seguir subiendo para cerrar arriba de este. ¿Qué hace? Sigue bajando. Nos da este y intenta darnos un retroceso. Vamos a ver si tenemos un retroceso. Aquí tenemos la vela más baja, es este. El precio nos da este y este, pero aún no logró cerrar arriba de este. Entonces ahí todavía no tenemos retroceso. Aquí tenemos este, tampoco tenemos retroceso. Hasta llegar a este punto. Acá tenemos eh, impulso. El impulso llegó hasta aquí. ¿Por qué? Porque esa vela es la más baja. Su máximo es este y con esa vela ya logró ya cerrar ahí arriba de este. Entonces aquí, si estamos trazando soporte, podemos trazarlo así. Aquí tenemos el soporte. No se olviden que este es una zona según la tercera forma de trazar. Entonces aquí tenemos el soporte. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver hasta dónde llega el retroceso. El retroceso, tenemos este punto acá. Tenemos este punto. La vela, hay el mínimo de este. Todavía esa vela intenta, pero no logra romperlo. Con esa vela ya tomó liquidez de este punto. Ahorita el punto que me interesa es este de acá. Entonces, aquí el precio regresa al soporte. Entonces, ahí podríamos buscar operaciones dependiendo de nuestra estrategia, porque ya estamos en el soporte. Todavía tenemos impulso, retroceso, pero esto no podemos considerarlo como un impulso porque si el precio no logra ya ser al debajo de un mínimo, esa es la primera vela, pero ese tomó liquidez, entonces ese es el mínimo que nos interesa. Esa vela, ¿sí ve?
justo cierra en la zona y tomó liquidez de este acá. Entonces, el punto que nos interesa es este. Entonces, aquí, esa vela dentro del soporte logra ya cerrar debajo de este. Entonces, aquí, si estamos mapeando bien el mercado, aquí a partir de esa vela, tenemos ya una resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos decir aquí, impulso, retroceso, un nuevo impulso, pero este impulso ya no logró romper la zona, porque ahí estamos en una zona ya. Estamos, es el soporte, ¿sí? Entonces ahí con patrones de velas y lo que sea ahí, o según su estrategia, ahí podemos ya entrar en operación, porque el precio regresó a la zona, no logró romperlo. ¿Qué hace aquí el precio? Acá el precio ya regresa en el soporte, pero aún estamos en una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces ahí si el precio no logra el extremo, ya no voy a explicar esa parte, solo estamos mapeando el mercado. Entonces vamos ahí. El precio que hace llega a la zona y nos da un nuevo impulso. Y vamos a ver si es impulso, si tenemos este impulso. Entonces aquí tenemos la vela más baja del movimiento, es este de acá. Entonces este es su punto máximo. Con esa vela ya está dentro, tomó liquidez de este. Entonces, ahorita el punto que nos interesa es este. Todavía no tenemos retroceso. Eso tomó liquidez, entonces todavía no tenemos nada. A partir de este movimiento, ¿sí ve? A partir de este movimiento, acá podemos trazar ya un nuevo mínimo. El precio ya no rompió este, ya no tenemos voz, pero al llegar ahí nos dio una pequeña actualización. Entonces, si estamos trazando, a partir de esa vela, ahí tenemos este movimiento. Entonces, podríamos decir impulso, retroceso, impulso, un nuevo impulso, un nuevo retroceso o impulso, como queremos tomarlo. Entonces, para mapear esto, este llega hasta acá. Podemos poner aquí. Entonces, el soporte que nos interesa ahorita sería este. Ya, para actualizar la zona, hay que actualizar ahí. Entonces, el precio que hace, sube, ¿ok? Sube. Aquí no tenemos retroceso, porque de el precio intentó darnos un retroceso, pero no lo logró hacerlo. El punto, la vela ahí más alta es este, pero esa vela no logró cerrar debajo de este, y luego que hace el precio, sube. Entonces, ahí no podemos decir impulso o retroceso, no. Desde ahí, todo eso es el impulso. Aquí tenemos retroceso hasta ahí. Tenemos la vela más alta es este y esa vela logra cerrar debajo del mínimo de esa de acá. Entonces, a partir de esas dos velas, ahí tenemos un retroceso y el retroceso vamos a ver hasta dónde llega, pero desde a partir de esta vela, entonces podemos ya trazar nuestra resistencia. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí vamos a ver hasta dónde llega el impulso, el retroceso de este impulso. Ahí tenemos impulso. No se olviden que estamos ya en una tendencia bajista. Este de acá podríamos considerarlo como un retroceso complejo. Ok, todo eso podríamos considerarlo como un retroceso, porque este sería el impulso y este de acá el retroceso. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Retroceso y el nuevo impulso, esperando que nos dé un voz. Vamos a ver qué pasa. Si pudo darle el boss o no. El precio llega acá, hace impulso, si nos rompe en un solo movimiento o si lo hace con decisional. Aquí tenemos impulso, todavía no tenemos retroceso. Aquí tenemos esa vela, con esa vela de acá, ahí sí tenemos un retroceso. Tenemos la vela más baja del movimiento, es este. Y los puntos aquí, tomo liquidez, acá tomo liquidez, pero esa vela ya logró cerrar arriba de este movimiento. Entonces aquí tenemos impulso, retroceso y acá
tocó este, pero ahí no tenemos retroceso. Sería impulso, retroceso, y todo esto es el nuevo impulso. Y con este impulso acá, el precio ya logró hacernos un boss, ¿ok? Aquí tenemos un boss. Lo rompe por poquito, pero igual. Si lo rompe, es un boss. Aquí tenemos un boss. Entonces, aquí podemos marcar. Desde acá podemos trazar así. Tenemos este, ¿ok? Acá tenemos el decisional. Aquí tenemos el decisional. Y acá tenemos el extremo. Porque aquí tenemos este de acá. Tenemos el boss. Y aquí, según Smart Money Concept, este es válido. Este retroceso ahí, a partir de este boss, ahorita sí es válido. Nos dice que aquí podemos ya esperar ya zonas de interés que tenemos según lo que vimos la última vez. Tenemos el decisional, también el extremo. Pero como les dije, hay tres condiciones más para ya, para que sea el extremo o el decisional sea de alta probabilidad. ¿Ok? Para que tenga más peso, mejor dicho. Entonces, más adelante veremos un video. Voy a hacer un video para explicarles cuándo hay alta probabilidad que si el precio llega a esa zona, para que siga cayendo. Entonces, eso, trader, eso es todo por hoy. Y si te gustó la información de este video, no olvides de hacerme saberlo con un like. Compártelo con tus amigos, así yo estaré animado a traerte más videos. Y no olvides de suscribirte al canal para no perder los próximos videos. Nos vemos, trader. Chao, chao.